Un saludo cordial para todos. Yo soy la licenciada Lucía Maldonado. Soy directora ejecutiva de la Fundación FECUPAL. En 1997, con un grupo de amigos, iniciamos esta aventura para cubrir una necesidad de personas vulnerables con enfermedades avanzadas y progresivas, como es un tratamiento integral en los cuidados paliativos. Con mucho gusto estoy disponible a las preguntas con las cuales yo les pueda responder y ayudar de acuerdo a lo vivido durante estos 25 años con este tipo de pacientes. Bueno, un saludo para usted, licenciada Lucía Maldonado. La verdad que es un grato honor tenerla aquí con nosotras para poder empaparnos en base a toda su experiencia que ha tenido brindando cuidados paliativos. La primera pregunta que va encaminada a nuestro tema, queríamos saber cómo es el cuidado que se le brinda a un paciente con problemas digestivos, ya sea que presente náuseas o vómitos, o una boca seca o una obstrucción intestinal. Claro que sí. Bueno, en los procesos de enfermedades avanzadas, sobre todo en patologías que son oncológicas, es muy frecuente sobre todo en problemas gástricos como cáncer de estómago, como hepáticos, pancreáticos, intestinales, que sean estos síntomas como la náusea, el vómito, muy frecuentes. De hecho, también los tratamientos curativos como la quimioterapia, la radioterapia, dan estos problemas. Y obviamente, como profesionales de enfermería, lo que debemos procurar es un bienestar. Nosotros estamos encargados de prodigar las medidas de confort, medidas de alivio para estos pacientes, de tal manera que puedan vivir toda esta etapa de su vida lo más sanamente hablando en el sentido integral, en el sentido de una salud, de un bienestar. El problema de náuseas es muy frecuente, sobre todo cuando ya están los procesos muy avanzados. Justo en la semana pasada tuvimos una paciente con una carcinomatosis abdominal muy importante, en donde no podía pasar un rato tranquila con las náuseas. Obviamente el personal médico le recetó la medicación, ondansetron, metoclopramida, viendo incluso qué medicamento le quedaba bien. De hecho, una colega que no trabaja en cuidados paliativos me decía, le están dando Aldol para tranquilizarle. Y el Aldol en cuidados paliativos se ocupa también como para estos procesos de náusea y vómito que son incontrolables. Pues bueno, se establece el medicamento necesario. Cuando tenemos este tipo de pacientes, obviamente la vía de administración no es la vía oral, porque pues el medicamento puede, así como entra, puede salir de la misma manera. Entonces, siempre ya vamos a la vía subcutánea por la cual podemos administrar la medicación y bueno, hay unos tips que son muy buenos, como por ejemplo la ingesta de helado, de hielo. A veces hay pacientes que no les gusta el dulce, por ejemplo, ¿no? El azúcar, o ya está cambiado su sistema gustativo de tal manera de que o sienten los sabores densos o sienten muy mermados, no sienten la sal, no sienten el dulce. Entonces, lo más importante es estar de acuerdo al paciente, a lo que él siente, a lo que él necesita para tener alivio. Entonces, a esta paciente le pusimos un tazón con hielito picado y ella de vez en cuando chupaba el hielo y con eso se aliviaba, además de los medicamentos y sobre todo la compañía. Estaba siempre su esposo, su hija, su hijo, que de hecho eran estudiantes de enfermería, y ellos estuvieron a su lado compartiendo, conversando.
algún rato nos reíamos y en esos momentos nos dábamos cuenta de que también todos estos síntomas tienen un componente emocional. Qué importante es esto, en que nosotros trabajamos en base a la persona. Y esta persona no es un cáncer, esta persona no es un síntoma, no es la náusea, no es el vómito. Es una persona en su integralidad, una mamá que está preocupada por sus hijos, una mamá que ha pasado por varias instituciones de salud tratando de conseguir un tratamiento curativo y que no ha sido posible, una mamá que tiene angustia, que tiene miedo y que estas sentimientos, estas aflicciones incrementan estos síntomas. Entonces, en la náusea, el vómito, muchas veces también el poner o el decirle tranquila, aquí estamos, a darle la semiluna, el que no se sienta sola, acompañada, además de las medidas terapéuticas y estas pequeñas cosas pueden mejorar la situación. Obviamente, cuando tenemos un cáncer tan avanzado, situaciones de enfermedad muy graves, ya también hay el peligro de la obstrucción intestinal. Por lo que es necesario en todo sentido evaluar. Evaluar siempre por qué se dan los síntomas, por qué se da la náusea, por qué se da el vómito, tal vez tiene un reflujo, por qué tal vez está con un abdomen distendido y si nosotros auscultamos vemos que no hay ruidos, vemos que la paciente no elimina gases, vemos que come muy poquito, entonces ya debemos pensar en que puede haber una pseudoobstrucción o una obstrucción intestinal. En este sentido y en todos, lo primero que debemos hacer es evaluar por qué se dan estas situaciones. También es muy importante el hecho de que nosotros a veces pensamos de que todo se debe a la enfermedad, pero no es así. Hay muchos medicamentos que pueden causar también estos síntomas. Medicamentos, incluso opioides o los opioides débiles como el tramal, la morfina, en los primeros días que instauramos estos medicamentos pueden dar náuseas. Pero lo que hacemos en cuidados paliativos es prevenir todos estos síntomas. De tal manera de que si comenzamos a tratar el dolor con, digamos, morfina, a la par damos el medicamento antiemético, metoclopramida, sea también ondansetron, de tal manera de poder cubrir con anticipación durante los primeros días hasta que el organismo pueda adecuarse a la acción del medicamento y así pues ya evitamos de que tenga estos síntomas molestos. Los síntomas digestivos son muchos, son muchísimos. Y tú me decías también la boca seca y esto es una molestia grande que presenta la mayoría de pacientes. Porque todos dicen, tengo la boca seca, no puedo hablar, hablo un poquito y ya tengo la boca seca. Sí cabe recalcar que la boca seca tiene un nombre clínico que se llama la serostomía, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, dependiendo de la ingesta del paciente, también nos ayuda mucho los helados, el hielito, los granizados, pero también nosotros como institución tenemos un preparado que es una saliva artificial. No es difícil de tenerla, es agua de manzanilla con glicerina líquida y unas gotas de limón. Este preparado pues se tiene en un atomizador como los que tenemos del alcohol, ¿no? Y eso se chisguetea en la boca cada hora, cada 2 horas, de acuerdo a la necesidad del paciente, de tal manera de que sienta la humedad. Pero ¿qué pasa con la serostomía? No se queda únicamente allí, sino que en estos pacientes también con las defensas bajas, están inmunodeprimidos, tienden a progresar y podrían darse también
infecciones micóticas a nivel oral, incluso faringio, de tal manera que aumenta su disfagia. Ellos no pueden comer, ellos no pueden tomar nada, les molesta mucho. Y bueno, ahí también tenemos una solución magistral, pero ya con antimicóticos orales como la nistatina, en donde puede ayudar. Pero sencillas para evitar la limpieza de la boca. Entonces, como les decía, en cuidados paliativos prevenimos todas estas molestias y una de ellas es la limpieza de la boca. Siempre luego de cada comida, dependiendo del paciente, de la situación del paciente, evitando de que sea una molestia, siempre diciéndole lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Es decir, señor Pepito, ahora le vamos a limpiar la boquita porque hay residuos de alimentos en su boquita que luego pueden causar la infección. Y entonces lo vamos a hacer para evitar de que en su boquita aparezcan hongos, aparezcan cosas que pueden afectar su salud. Usted con esto no va a poder comer, entonces permítame limpiarle la boca. Muchas veces vemos una boquita con una pasta blanca, blanca, ¿no? O sea, la lengüita totalmente blanca, pastosa. Y es muy importante limpieza, a veces con un puré de piña. Esto es muy fácil, coger un pedazo de piña, hacerle puré, poner en un bajalenguas, empaparle y con eso limpiar. Si con el bajalenguas no podemos, porque a veces también tenemos pacientes inconscientes, tenemos pacientes en estado de coma, que no es fácil decirle abra la boquita y él obviamente no lo va a hacer. Entonces con un guantecito nos envolvemos la gasa y suavemente, siempre evitando movimientos bruscos que puedan causar sangrados o afectar más la situación, entonces limpiamos la boca. Y dentro de los problemas digestivos, creo que nos fuimos así, no tomamos en cuenta siempre el estudio desde arriba, pero también estamos en la boquita, estamos en la faringe, ya decimos que los heladitos, el hielo son el alimento de elección, muchas veces hasta la sopa le congelan, el ensure le congelan, le hacen helado, pero recuerden que la alimentación más saludable es la que le causa gusto al paciente. Si el paciente quiere una Coca-Cola helada, pues bueno, eso va a ser lo mejor para él, ¿sí? Entonces, el darle gusto al paciente en el heladito que prefiera, que quiere el pingüino del color tomate ese, de mucho colorante, por último, ya que importa el colorante, lo que importa es la satisfacción. Entonces, en una boquita bien cuidada, el paciente va a sentir ese gusto y se va a alimentar. Y van a ver que en muchas de las ocasiones el heladito, el hielo, el granizado del sabor que él prefiera, es el motivo más grande de gusto y de bienestar. Luego, pues bueno, vamos por el estómago que ya hemos hablado. Sí es muy importante siempre, siempre, les decía, el evaluar, ¿no es cierto? El auscultar los ruidos, el ver cómo están las deposiciones, el ver las características del vómito. Muchas veces puede haber melenas, puede haber hematemesis, de tal manera de que podemos estar ya prevenidos de cómo está esta situación. También en muchos pacientes, el mayor problema de nuestros pacientes en realidad es el estreñimiento, por ejemplo. Porque ya sea por la inmovilidad, la falta de actividad física, ya sea también por los medicamentos, por su mismo proceso de enfermedad, la mayoría presentan estreñimiento. En esto también vamos tomando en cuenta una escala como para evaluar cómo está la digestión del paciente. Entonces tenemos la escala de Bristol, en la cual nos fijamos cómo están las heces. Puede estar en número 1, puede estar en número 6, y de acuerdo a eso podemos incluso
adecuar la dieta. Si un paciente está estreñido, pues obviamente comenzamos con medidas naturales como frutas, la pitahaya, la papaya, la ciruela pasa y cosas naturales. Si esto ya no hace efecto en el paciente y es una molestia grande, porque lo que debemos esperar es de que el paciente haga la deposición de una manera óptima todos los días, pero no lo vamos a lograr. Pero muchas veces puede ser hasta pasando un día, pero cuando ya pasa 2 o 3 días, ya no es tan bonito para el paciente, porque además de su enfermedad y del dolor, tener que estar con la molestia de una llenura, de no poder evacuar, pues esto tenemos que aliviarlo. Entonces, generalmente utilizamos medicamentos como el Normolax, por ejemplo, que son gotitas y que es fácil ir regulando en cuanto al número, de acuerdo al paciente, como para ayudarle en su estreñimiento. Sí es importante mencionar que como en cuidados paliativos, nosotros, el personal de enfermería, estamos llamados a prodigar un confort, un bienestar, un alivio. También evitamos tratamientos que puedan causar mayor molestia al paciente. Es importante siempre sopesar el costo-beneficio. Es decir, si yo le voy a poner un suero a este paciente que está en agonía, ¿qué puedo conseguir con esto? ¿Para qué lo voy a hacer? Con este suerito voy a, no sé, a mejorarle su estado de salud general. Posiblemente sí, pero algo temporal, porque luego pues su estado general puede incluso empeorar porque podemos encharcar sus pulmones, aumentar el edema, aumentar el linfedema y entonces, y además de eso, la molestia que conlleva el tener un suero, el estarle pinchando en unas venas que se dañan a cada momento, el dolor, el tenerle pegado a una manguera para algo que obviamente no va a ser un beneficio significativo. Entonces, en cuidados paliativos, dentro de todo esto que podemos hacer con ellos, es muy importante la actitud que tomemos, cómo les acompañamos, cómo les brindamos nuestros cuidados, siempre humanamente, con una actitud muy atenta, dirigida a esa persona que está sufriendo, sabiendo que posiblemente estas gotitas le alivien el dolor, pero mucho más el saber que estas gotitas le estoy dando, pensando en ella, pensando en su bienestar y guiándole en su proceso de enfermedad. No sé, Claudia, si tienes alguna cosa más que decirme. Licenciada, créame que todo lo que mencionó me pareció muy interesante. Y bueno, me dio la curiosidad de que si un paciente que tiene náuseas o vómitos, desde el punto de vista nutricional, nosotros cómo lo podemos alimentar para que este pues obviamente no tenga desnutrición o quizás empeore, ¿no? Bueno, Claudia, la verdad es que esto de la alimentación es una preocupación generalizada, ¿no? Porque si tú vas donde un paciente y generalmente la familia o el mismo te dice, ya no come, ya no come. Entonces, ya ellos mismos te están dando la respuesta de que está en un proceso avanzado. Generalmente el cuerpo te pide lo que necesita. Cuando un paciente está con una etapa avanzada de una enfermedad, obviamente está caquético, está desnutrido, pero no porque no coma. Este paciente no es que va a morir porque no come, ¿sí? Este paciente no come porque está muriendo. Este paciente no come porque está enfermo.
Y cuando tiene náusea y vómito, tratamos de suplir lo que su organismo necesita con lo que podamos, ¿no es cierto? Con el heladito, con el hielito, con lo que el paciente reciba. Pero no es que necesite alimentarse tanto, ¿sí? Porque tampoco tiene una actividad muy grande. Y obviamente estos procesos, sobre todo los oncológicos, como que van consumiendo a la persona. Y la persona no tiene apetito, no necesita. ¿Sí? El cuerpo va tomando los nutrientes y todo de lo que tiene y se va alimentando de eso, por eso es que se van consumiendo. Pero ellos ya no necesitan alimentarse como nosotros. Nosotros ahora necesitamos un buen desayuno porque vamos a salir, vamos a correr, vamos a caminar, nos vamos de shopping y todo, pero ellos no. Ellos están en cama, están inmovilizados y muchas veces están en un proceso de enfermedad que lo que menos quieren es comer, porque su cuerpo incluso a veces rechaza la comida. Para ellos la alimentación ya no es una prioridad. Para ellos la alimentación es motivo de gusto. Es el sentir a veces que si yo tengo antojo de una cervecita y siento ese bocadito en la boca, ¿no es cierto? Es eso, porque su cuerpo ya no necesita alimentarse como lo necesitaríamos nosotros. Es muy distinto en ellos, en que están al final de la vida y que no requieren, es parte del proceso, este vómito, esta náusea, lo que hacemos es aliviar, compensar en lo posible los líquidos que están perdiendo y de acuerdo a cómo él lo acepte y quiera, ¿sí? Porque a veces ellos ya no quieren. Bueno, claro, siempre se debe considerar, tener en cuenta los deseos que tenga o quiera el paciente, y eso debe ser sumamente respetado. Sí, no podemos nosotros que está con una diarrea y darle ese suero oral salado que es feísimo encima más y hacerle sufrir, ¿no es cierto? Entonces, no, como tú dices, los deseos del paciente y él sabe lo que quiere, él sabe lo que necesita, porque es él el que está sintiendo. Es el paciente el que sabe de que tiene sed y deme un hielito o deme un vasito de whiskycita o de Coca-Cola o lo que sea, ¿no es cierto? O deme, aunque tome un bocadito, eso es lo que él necesita y lo que él quiere y lo que siente gusto al tomarlo. Listo, licenciada. Muchas gracias por su aporte anterior. Ahora, continuando con las preguntas, ¿nos podría informar cómo se hace con la educación a los familiares cuando el paciente está en casa, en el caso de los cuidados paliativos? Porque muchas veces ellos desconocen sobre esta situación, sobre cómo cuidar a los pacientes con problemas digestivos. Claro que sí. Bueno, Belkis, en realidad el entrar a una casa donde un paciente se te abre un mundo distinto porque ahí no tienes los recursos que tienes en una institución de salud. Y obviamente en cada paciente es distinto. Puede de que tú a un paciente le digas su dieta en base de frutas, pero él no tiene los recursos. Puede que le pidas que en su casa tengan helado, pero no tiene refrigeradora. Entonces, al estar en la casa, te adentras a su vida misma. Ahí sabes qué recursos tiene, con qué puedes contar. Sabes, es importante tomar en cuenta el cuidador principal. Puede ser la esposa, el hijo, el papá, la mamá, pero la persona que esté más pendiente de este paciente para poderle enseñar. Obviamente, el cuidado del cuidador también es importante y es bueno de que todos en la familia también se impliquen en el cuidado del paciente, ¿sí? No solamente uno, pero siempre hay uno que lidera. Cuando tú vas a domicilio y hay un paciente con problemas digestivos y todo, primero tomas en cuenta estos recursos, ¿no es cierto? ¿Qué recursos tiene? Con qué nos podemos ayudar? Y hacemos lo mismo. Enseñamos al cuidador principal. Es muy importante en que, como nos decías antes, ¿no es cierto?
qué debe saber el paciente, qué no debe saber. Y en eso siempre el que nos da la pauta es el mismo paciente. Muchas veces el paciente es el que te pregunta y te dice, señorita, ¿por qué tengo tantas náuseas? ¿Por qué tengo tanto vómito? Es porque quiere saber, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar la manera más delicada, no le vamos a decir, no, pues que usted tiene un cáncer de estómago, entonces, ¿qué más quiere? No, no es cierto. Tenemos que buscar la forma más delicada y la forma más óptima es preguntarle a saber qué él sabe. Entonces, por ejemplo, decirle, ¿qué le han dicho a usted los médicos? Entonces, generalmente dicen, ah, no, es que yo me fui al hospital y me hicieron pruebas y me dijeron que tengo un tumor. Listo, entonces ya sabemos que él sabe que tiene un tumor. Entonces, para darle la información podemos cogernos de eso, ¿no es cierto? Y decirle, tal vez, ese tumor que le dijeron los médicos es el que está causando este vómito. Pero vamos a darle todas las medidas para ayudarle. Yo les hablaba de la vía subcutánea como la mejor opción, porque cuando la vía oral ya no es posible, la vía subcutánea es una maravilla porque te acepta todos los medicamentos. Entonces, hay niños que manejan la vía subcutánea y es muy fácil enseñarle al paciente, enseñarle al familiar cómo con la medicación, dejarle poniendo, viendo que funcione, enseñarle como a un niño chiquito, desde cargar la jeringuilla hasta dónde poner el medicamento, que debe poner, embonarle bien para que no se riegue el medicamento y que la mejor forma de poner es poner despacito, despacito para que el paciente no le duele y para que el medicamento se vaya absorbiendo. Entonces, es fácil. Los pacientes lo hacen, las familias lo hacen. Enseñarles en casa, por ejemplo, que si tiene una hematemesis, digamos así, y que puede ser muy común en un cáncer gástrico, y que sabemos lo escandalosa que es un vómito con sangre y que todo el mundo se asusta, pero que podríamos tener unos pañitos, unas toallitas de color negro, azul, café, de tal manera de que no cause tanto impacto emocional el ver la sangre, ¿no es cierto? Yo recuerdo que tuve un domicilio de 34 años que él había sido llevado muchas veces por un sangrado digestivo al hospital y ahí, bueno, le ponían medicación y todo. Pero una vez que llegamos, fuimos, le preguntamos cómo estaba y dijo que sí, que estaba como con dolor, con molestia. Y obviamente era porque estaba con un sangrado muy grande. Le pusimos medicación, se alivió, pero comenzó un sangrado tan grande y estaba su papá, su mamá, su esposa, su hermana, que era algo muy impactante, era traumático. Entonces, cogimos una toalla, me acuerdo, café, le pusimos a debajo y él comenzó a despedirse. La familia, ni nosotros dimensionamos la, la dimensión de ese sangrado que tenía. Bueno, hicimos la despedida, que se despida la mamá, que se despidan todos, le sostenían y todo hasta que falleció. Y cuando falleció nos quedamos nosotros a preparar el cadáver. Todo, el colchón y todo estaba ensangrentado, pero nunca la familia sufrió viendo la cantidad de sangre que él perdió porque tomamos esa medida. Entonces hay cosas, estas cosas pequeñitas que pueden ayudar y que podemos adiestrar a la familia. Todo, podemos adiestrarle en el baño en cama, podemos adiestrarle en el uso de la media sábana para moverle, en la alimentación, como yo les decía, en los heladitos, en las cosas que le gusta al paciente, que la comida sea fraccionada. En todas estas cosas podemos aleccionar a la familia. Dejar por escrito es muy importante, ¿sí? Porque la memoria es frágil y a veces se olvidan, ¿no es cierto? Entonces, dejar por escrito
pero es mucho más importante el seguimiento que podemos realizar. El seguimiento, luego el estar llamando por teléfono, preguntándole cómo está y darle la opción de un teléfono, aunque sea para guiarle telefónicamente en caso de que tenga alguna dificultad. Entonces, no es que vamos, visitamos al paciente, le dejamos indicando todo, le enseñamos todo, le dejamos escribiendo todo y chao. No, porque esa familia tiene el derecho al no abandono. Y en eso es importante en que todos los cuidados paliativos, sea hospitalarios como domiciliarios, tienen que ser llevados a cabo por un equipo. Un equipo, la enfermera, el médico, el psicólogo, básicamente, obviamente hay más personas, pero en domicilio, el hecho de que ellos tengan a quien acudir en caso de, si él sigue vomitando muchísimo y ya le hemos dejado la vía subcutánea y tal vez necesita una retitulación de la medicación para el vómito, ellos tengan la opción de llamar y decir, señorita, sigue vomitando mucho, ¿qué hago? Y le podamos decir, ¿sabe qué? Tal vez aumente la dosis o le demos cada 6 horas o le demos cada 4 horas o lo que sea, ¿no es cierto? Por parte del equipo. Entonces, es muy importante la comunicación y que la familia sepa que cuenta con nosotros. También es importante, sin alarmar a la familia, el hecho de poderles decir lo que podría pasar, sin alarmar. Decirles, podría esto tal vez tener síntomas que son más, que van a ser un poquito más alarmantes, pero cuenta con nosotros en caso de que se presente. Avísenos si no podemos venir, por teléfono le podemos guiar o podemos solventar sus dudas, aunque sea telefónicamente. Entonces, sí es importante, como les decía primero, evaluar el ámbito en que se desenvuelve este paciente, con qué personas cuenta, el grado de escolaridad de las personas que le están cuidando y de acuerdo a eso, educarles en el cuidado del paciente. Dejar por escrito y luego hacer un seguimiento y siempre estar pendiente de ese paciente. No es fácil. No es fácil tener un paciente en casa, implica muchísimo, ¿no es cierto? Aunque la casa es la mejor opción para vivir a esta etapa, pero también es importante de que ellos sepan de que pueden acudir a algún lugar en caso de que la situación se salga de las manos. De que está en casa, sí, pero que si este paciente está con mucho dolor, está con mucha náusea, mucho vómito, y ya con todo lo que hemos hecho en casa no se ha logrado solventar, pues sí es necesario que tenga un lugar a donde acudir, en donde le puedan ayudar y les puedan sostener en estos momentos. Pensemos lo que es, lo que yo les digo siempre, pensemos lo que es estar en casa, estar en esa la situación del paciente, del familiar, en la angustia que lleva el verle que vomita y la impotencia que sienten a pesar de dar medicación y todas las medidas de poder. Entonces, por eso no podemos dejar solo al paciente, no podemos abandonarlo en casa. ¿Sí? Es otra cosa vivir todo el tiempo. Nosotros podemos ir, visitar, acompañar, enseñar, dejar todas las medidas, pero quienes están ahí todo el tiempo son ellos. Quienes están viviendo esto son ellos. Y es necesario que sepan que cuentan con ustedes en caso de que los necesiten. Ok, licenciada, muchas gracias sobre esta aclaración, lo importante que es el acompañamiento no solo al paciente sobre su patología, sino a quien lo cuida y considerar todos los aspectos que le involucran para poder ayudar de la mejor manera. Gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Belkis. Bueno, de mi parte, la verdad que nos cuenta toda su experiencia y el aspecto de cómo brindan los paliativos, tanto desde que empezó la Fundación Focupal y también desde los cuidados que se brindan en el hospital y que a pesar de que han venido haciendo atención domiciliaria, pues vemos ese hincapié que se hace también a las familias,
que también son quienes están afectadas de una u otra forma. Quedo totalmente con usted agradecida porque esta información que el día de hoy usted nos ha compartido, créame que nos hace entender mejor qué son cuidados paliativos y ante problemas digestivos, cómo realmente nosotros debemos tener en consideración y el actuar como enfermeros.